Bien, quisiera, hermanos queridos, eh, concluir con algunos puntitos sobre el tema de que vimos la semana pasada, el tema de la muerte. Ya, suena como bien lúgubre, ¿no? ¿Qué estaban estudiando, hermano? La muerte. Uy, así como, hermano, y tocó cerca de Halloween, que no tiene nada que ver por si acaso. Aparte que ya se supone que quedó claro por lo que hemos estado estudiando la palabra del Señor, que la muerte tiene una perspectiva para un cristiano, para una hija del Señor, muy diferente a la perspectiva de alguien que no conoce al Señor, ¿sí? Así que eh, solamente quiero terminar con algunos puntitos importantísimos, hermanos. Eh, Recordar, ¿cierto? Recuerden que muerte tenemos que relacionarlo con dos términos, ¿no? Para que nos sea más fácil comprender la muerte relacionada con los hijos de Dios. Los dos términos eran separación y encuentro. ¿Se recuerdan? Espero que sí. Separación porque se separa el espíritu, el alma del cuerpo, ¿ya? Y encuentro porque nos encontramos en espíritu y alma con nuestro Señor, ¿no? Ahí directamente eh, en su presencia. Pablo dijo estar presentes al Señor, ¿no? Eh, y obviamente ya todo lo que vimos, examinamos, nos debería quedar muy, muy claro, espero, hermanos. Si no hay claridad, podemos volver a escuchar los videos. Eh, y lo más importante es recordar que como cristianos nuestro enfoque va más allá de lo terrenal, ¿no? Eh, no es que nos desliguemos de nuestra vida terrenal, no es que nos eh, opaquemos o pongamos debajo, ¿cierto?, de la alfombra nuestra vida terrenal. No, sabemos que vivimos la vida terrenal, tenemos que trabajar, realizar todo lo que hacemos terrenalmente, ¿no? Eh, pero esa realidad no quita la otra. Y para un hijo de Dios, la otra siempre es suprema, porque la terrenal se termina. Eso es algo muy importante, hermano. La muerte, si no ocurre antes, el arrebatamiento, hermanos, el hecho que el Señor venga y nos lleve directamente a su presencia, si eso no ocurre en el tiempo de que lleguemos al momento de morir, tendremos que morir. La muerte es inevitable, ¿sí? Excepto, vuelvo a decir, por el llamado del Señor, ¿ya? Eh, eso cambia. Pero lo glorioso es que si un cristiano muere, va a estar con el Señor. ¿Sí? Y un cristiano que experimentaremos, como decía Pablo, ¿cierto? Nos incluimos en el grupo, los que experimentaremos la venida del Señor, ¿cierto? El llamado del Señor, el arrebatamiento, esa frase maravillosa que dice Pablo, ¿no? En Tesalonicenses, seremos arrebatados, ya, juntamente con los que han muerto y van a resucitar, ¿no? También el fin es estar con el Señor, ambos casos. La diferencia del que muere ya solo en su realidad espiritual va a estar delante del Señor, en presencia del Señor, presente al Señor, pero va a estar presente al Señor, la realidad de él. Lo que pasa es que va a tener que esperar que su cuerpo resucite para la transformación. Pero los que experimentemos el arrebatamiento, no vamos a ser desnudados, como Pablo decía en 2 Corintios, ¿no? Capítulo 5, eh, sino que vamos a ser transformados. Y eso, hermanos, quiero que veamos un poquito en el libro de 1 Corintios. Sé que muchos de ustedes ya saben todo esto, pero siempre es la misma perspectiva de estar examinando la palabra del Señor, porque el recordar estas cosas nos hace bien. Pedro decía, no me voy a cansar de repetirles. Pablo decía lo mismo, ¿ya? La importancia de la repetición, ¿sí? Eh, por ahí andan algunos estudios de la neurociencia, ¿no? Que han demostrado que el tema de ir repitiendo cosas efectivamente ayuda a que
pase eso que se está repitiendo, se transforme en una realidad consumada dentro de la mente, ¿ya? Así que es importantísimo también, ahí por medio de la ciencia se ha comprobado la importancia de estar repitiendo, estar renovando, estar recordando, ya, de estar recordando. Con razón, el Señor le decía al pueblo de Israel a través de Moisés, recuerden lo que hizo, recuerden, ¿no? Bien, 1 Corintios capítulo 15 es la resurrección, ¿no? Eh, ¿Y qué es la resurrección? 1 Corintios 15, 26, vamos a leerlo primero. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿sí? Es la muerte. Eh, Ahí está la muerte claramente como enemiga, ¿no? En el sentido de que eh, no fue dada por el Señor, no estaba la idea del Señor que muriéramos. Y eso en eh, Apocalipsis 20:14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Por eso algunos han dicho, ¿cierto? Esta es la muerte de la muerte. ¿Ya? Ahí se va a ejecutar lo que Pablo dijo, ¿no? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. El Señor la destruirá y ya no habrá más muerte. No habrá más muerte. Como dice capítulo Apocalipsis, ¿cierto? En el capítulo 21, ya no habrá más muerte. Así que lo glorioso es entender esto, sabiendo que eh, la muerte es algo que está sujeto al plan de Dios también. Bien, sigamos en 1 Corintios 15. La muerte entonces va a ser derrotada. ¿Cómo va a ser derrotada? Pero fíjense que la muerte ya ha tenido golpes. El, el, el vencer la muerte, el Señor lo ha hecho en etapas. La primera etapa de la destrucción de la muerte es la resurrección del Señor Jesucristo, donde Él resucita ya para ascender al cielo, y eso muestra claramente que la muerte no lo podía retener. O sea, ya es el primer golpe a la muerte, aparte que Jesús ya estaba mostrando el poder de la vida sobre la muerte cada vez que hizo una resurrección, cada vez que se levantó un Lázaro, un hijo de la viuda de Naín, ¿no? Ahí estaba mostrando el Señor la realidad de que la muerte está sujeta y va a ser vencida por el Señor. Entonces, el primer golpe es la resurrección de Jesús. La muerte no lo puede retener, no lo puede retener. ¿Ya? El segundo golpe va a ser justamente la resurrección de los creyentes, porque eh, los que mueren en el Señor, eh, llegará el momento en que serán restaurados en su esencia humana y esa resurrección ya significa que la muerte no tiene poder sobre ellos tampoco. O sea, no hubo poder sobre Jesús, no lo habrá sobre los creyentes salvados que han gustado la muerte. Y el último golpe a la muerte en el trono, junto al gran trono blanco, cuando ya sea eliminada, ¿no? Eliminada. Eh, para nunca más tener acceso a la humanidad. Entonces, la muerte ha sido demostrada claramente como un enemigo vencido en etapas. Por eso Pablo dice que el postrer enemigo que será destruido, fíjense que usa futuro, el futuro está usando, ¿no? Por eso es en futuro que esta obra final del vencer a la muerte se va a ejecutar, ¿ya? Pero aquí Pablo, en todo el capítulo 15, está tratando esa segunda etapa. La segunda etapa
en que la muerte, el segundo, cierto, golpe dado a la muerte, que es la resurrección, ¿ya? Entonces, capítulo 15, Pablo nos muestra qué es en esencia la resurrección, ¿ya? El, por eso el capítulo 15, ¿sí? Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ¿sí? Aquí está claro lo que es la idea de Dios sobre la muerte y la resurrección, ¿ya? Fuimos en esta figura de siembra, ¿ya? De siembra, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El hecho de que el pecado haya entrado a la humanidad causó que como seres humanos fuéramos sujetos a corrupción. ¿Qué es la muerte? La muerte es el resultado de que el cuerpo humano va en aumento de su corrupción, ¿sí? O sea, deterioro, ¿sí? Va deteriorándose. Lo vimos la semana pasada ahí, segunda de Corintios, perdón, en Romanos 8, donde Pablo dice, eh, el, mi realidad, perdón, segunda de Corintios, sí, segunda de Corintios. ¿Cierto? Mi hombre interior se va renovando, pero el exterior se va desgastando, ¿no? A eso habla de la corrupción. Entonces, la corrupción tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con que nuestra humanidad ha sido afectada por el pecado. Entonces, no solo está la faceta de la corrupción con respecto a que el cuerpo se va degradando, sino que también está corrupto por el pecado. Entonces, necesita ser transformado para que eso corrupto sea hecho incorrupto, sea que ya no tenga la corrupción acceso ya a esta persona. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿no? En poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Son las dos realidades, ¿ya? Dicho de otra manera aquí, hay cuerpo terrenal, físico, y hay cuerpo espiritual, ¿ya? No físico. Celestial. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que claro, primero somos seres terrenales, físicos, ¿ya? Y esa realidad terrenal nos sujeta a corrupción y lo espiritual va a venir cuando seamos transformados, ¿ya? 42. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor del cielo, es, ¿cierto? Celestial, ¿no? Porque es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Aquí ahí está este lenguaje que nos permite tener una idea clara, ¿no? Los contrastes, corrupción, incorrupción, debilidad, ¿cierto? Gloria, debilidad, perdón, poder, ¿ya? Deshonra, gloria, ¿ya? Cuerpo animal, cuerpo celestial. Lo terrenal, lo celestial. ¿Ya? Esa es la idea del lenguaje que está usando Pablo aquí, ¿ya? Versículo 48, ¿cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es celestial, también los celestiales. Son las dos realidades, hermanos queridos. Y como cristianos tenemos que identificar y tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente, de que lo celestial es lo que permanece, lo trascendente, no lo terrenal. Versículo 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué todo esto? Por una sencilla razón, el pecado. El pecado nos afectó y nos corrompió. Entonces, ¿qué necesita el ser humano? Es
ser transformado de una realidad corrupta a una realidad incorrupta. Y Pablo aquí relaciona la carne y la sangre, o sea, claramente el cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal tiene carne y sangre. Ya el cuerpo celestial, el espiritual que se nos dará, no tendrá carne y sangre como la que tenemos ahora. Será una realidad diferente. ¿Cómo será? No la conocemos. Solo tenemos en la palabra de Dios que nos enseña que eso sí va a ocurrir, que será semejante al cuerpo de Jesús, ¿ya? Como dice Filipenses capítulo 3, después lo veremos, ¿ya? Y va a ocurrir que la corrupción ya no nos va a afectar, ¿ya? Entonces el versículo 50 claramente dice que la carne y sangre, este cuerpo terrenal, no puede heredar el reino de Dios. Por eso el cuerpo humano necesita ser transformado, cambiado. Y eso es lo que Pablo está enfocando, que va a ocurrir con la resurrección y de la mano de la resurrección, la transformación, ¿ya? La transformación. Y fíjense cómo sigue lo mismo, la misma idea, versículo 51, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y aquí Pablo ingresa este término, esta idea, esta realidad, esta obra de Dios de la mano de la resurrección. Hasta ahora ha estado hablando de la resurrección y ahora añade la palabra o el término, el concepto transformación. ¿Ya? Todos seremos transformados. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, la misma trompeta que Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y los muertos serán resucitados. Dice, y van a ser resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En este sentido, en el momento de la resurrección, ya ocurre inmediatamente la transformación. Son eventos que se ejercen en el mismo instante en los que han muerto, ya en los que no moriremos porque el Señor viene pronto. No, no ocurrirá esto en nuestros cuerpos, sino que nuestros cuerpos directamente ya serán transformados. Versículo 55, porque es necesario que esto corruptible, ¿se dan cuenta? Sigue hablando el mismo tema, la misma idea. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El nuevo cuerpo va a ser incorrupto, no va a ser, y la corrupción no va a poder afectarlo, y tampoco la muerte, ¿ya? Porque este cuerpo es mortal, se morirá, pero el cuerpo nuevo, ¿ya? Que será producto de la transformación y de los que han muerto en la resurrección, transformación, ¿ya? Se vestirá de inmortalidad, y eso significa que la muerte ya tampoco va a tener acceso. Ni la corrupción tendrá acceso a nuestros nuevos cuerpos y a nuestras nuevas realidades, ni la muerte, ni la corrupción, ¿ya? Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Sí? La ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo maravilloso que se ha ocupado tantas veces, el 58, para animar. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, porque todo lo que hagamos, ¿cierto? Va a repercutir y va a ser como el río termina, ¿cierto? Ahí fundiéndose, entrando en el mar, nuestras vidas y todo nuestro servicio y todo lo que honramos al Señor en nuestra vida, ahí va a entrar el río y se va a funcionar en la eternidad del Señor, ¿no? Y ahí veremos que nuestro trabajo no fue en vano, porque vamos a ser transformados. Si los que han muerto van a ser resucitados, transformados, ¿ya? Y esto va a permitir la nueva realidad. Ahora, fíjense que la idea de este capítulo entonces es hablar de la muerte. Mis queridos hermanos, la muerte es inevitable para un hijo de Dios, excepto que el Señor venga antes.
Pero hay otra cosa que también es inevitable para un hijo y una hija de Dios que mueren. ¿Qué es lo inevitable? La resurrección va a ocurrir. Y es un aspecto de la esperanza cristiana maravillosa. Pero fíjense cómo todo esto nos lleva a un enfoque. Nos lleva a un enfoque ya de vida, de perspectiva en lo celestial, no en lo terrenal. O sea, y el cristiano tiene que tener esta perspectiva terrenal. Las recompensas van a ser arriba, aunque el Señor igual nos bendice acá abajo. Ya, pero arriba, o sea, y cuando decimos arriba nos estamos refiriendo a la presencia misma del Señor, ahí va a estar directamente la recompensa del Señor. ¿Ya? Por eso, hermanos queridos, la idea, y también referente a esto, de, de que nuestra vida está ya, es por eso que Pedro y Pablo hablan sobre la idea, el concepto de ser peregrinos, de ser extranjeros. Nuestra patria no está aquí, ¿ya? Nuestra patria no está aquí. Filipenses, por ejemplo, vamos a Filipenses, hermanos. Capítulo 3, versículo 20, ¿sí? Espero que lo tengan. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso traído a nuestra realidad de hoy, diría, parafraseándole, nuestra nacionalidad, ¿cierto? Está en los cielos. Ah, Pablo tiene una realidad por sobre la terrenal, que es el hecho de que Pablo es chileno, ¿sí? Soy chileno. ¿Qué nacionalidad tienes? Chileno. Me preguntan cuando tengo que entrar, ¿cierto? En internet o cualquier cosa, nacionalidad, chileno. Pero Pablo, o sea, yo tengo una realidad superior a esta, y es que soy ciudadano o soy parte de la nación de Dios. Ciudadanía aquí es sinónimo de nación, esa es la idea. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esa es la idea de 1 Corintios. Deshonra, corrupción, ¿sí? Todo aquello, ¿no? Esa es la idea. Humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fíjense, aquí hay un detalle, lo que decíamos recién un ratito atrás. El nuevo cuerpo, ¿ya? No tenemos mayores detalles, pero los detalles que tenemos son muy claros. Y aquí es uno de esos detalles, claro, que será semejante al cuerpo de Cristo. ¿Qué podremos hacer? ¿Qué no podremos hacer? Eso está bajo un misterio para nosotros. Pero sí va a ser un cuerpo glorificado y, como lo hemos estado viendo, transformado, eh, que no va a ser afectado por la corrupción ni por la muerte. ¿Ya? Así que eso es maravilloso, ¿no? Entonces, hermanos, la ciudadanía nuestra está en los cielos, o sea, somos peregrinos y extranjeros. Hebreos capítulo 11, sigamos con esta idea. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, que me gusta esa expresión, ¿no? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 16. Pero anhelaban una patria mejor. Esto es
celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial, una patria celestial, ¿ya? Una patria celestial. ¿De dónde sacó patria? Del versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Ven? Ciudadanía y patria, nación. Entonces, está esta realidad maravillosa de que somos peregrinos y extranjeros. Y todos estos hombres y mujeres de Dios que murieron no viendo lo prometido, murieron creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. No soy de acá, decían ellos. Pertenezco allá. Sí, y por último, primera de Pedro, también, capítulo 2, versículo 11. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Chiquillos, no somos de acá. No podemos vivir de acuerdo a las pasiones y a los deseos, ¿sí? De la carne, de nuestra naturaleza caída, como lo vive toda la gente de acá de la tierra, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros, pertenecemos a un reino supremo, el reino de Dios, esa patria, esa ciudadanía. Por lo tanto, nos rigen no las normas de nuestra nación humana, ni de la realidad de la sociedad humana, sino que nos rigen las normas y las leyes de ese reino supremo, de ese reino superior. ¿Ya? Bien. Entonces, claramente esa es la idea. Entonces, cuando enfrentamos el tema de la muerte, tiene que ser visto de esta manera, hermanos, de que es inevitable, pero que también es sencillamente la separación momentánea de nuestra realidad espiritual, de la terrenal, del cuerpo, ¿cierto? Espíritu del alma, pero que significa un encuentro directo, ¿cierto? A estar presentes al Señor, ¿ya? Y que de la mano de esto, hermanos, ¿ya? También sabemos que es lo que al final todo cristiano, toda cristiana desea o debería desear, estar con el Señor. Eso no solamente se le atribuye a Pablo. No, ningún cristiano puede decir, no es que Pablo dijo eso porque era tan espiritual, yo soy humano, soy tan, no estoy ni le llego a los pies a Pablo. No, no, Pablo lo dijo para que nosotros también tuviéramos esa perspectiva. ¿Ya? Esa es la idea, entonces, de ir ya ir concluyendo con este tema, hermanos. Nuestra plenitud está con Dios. Esa es la idea. La muerte es el paso para concretar esta realidad. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es el arrebatamiento, por supuesto, ¿no? Bienvenida mi hermana Jesús, bienvenida mi hermana Patricia, qué lindo que estén con nosotros. Vamos, hermanos, ya, y con esto concluimos el tema de la muerte. Por favor, a ver si me acompañan a Lucas capítulo 2. Mi hermana Miriam o mi hermano Norman, por favor. Sí, pastor, una pregunta. Sí. En 1 Corintios 15, 52, dice, habla de la final trompeta. ¿A Sí. cuál se refiere? Es la misma, mi querida hermana, de Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Cuando leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿ya? Versículo 14, perdón, el 15, o mejor el 14 para entender el contexto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o los que han muerto en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habríamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Esto va de la mano con 1 Corintios 15, que es lo que leímos, ¿no?
Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Lo mismo a los corintios, ¿no? Después de hablarles de la resurrección, de la transformación, anímense con estas palabras. Así que la trompeta que habla ahí Pablo es la misma de Tesalonicenses, mi querida hermana. Es la trompeta final, se le llama, porque es la final para nosotros. Será cuando oigamos esa trompeta, sí, celestial, ya que la percibiremos todos los que somos salvados, y el sonar de esa trompeta va a marcar el momento en que ¡pum!, seamos llevados, ya arrebatados juntamente con el Señor. Esa es la trompeta de la cual habla Pablo, ¿cierto? Porque está relacionada, como vimos en Tesalonicenses y en 1 Corintios, con la resurrección de los que han muerto en Cristo, con la transformación de los que no murieron, sino que estuvieron vivos cuando el Señor venga, ¿ya? Eso, mi querida hermana Miriam, ¿ya? No tiene nada que ver con las trompetas de la ira de Dios de Apocalipsis. Esas son otras, ¿sí? Pastor, es que claro, preguntábamos porque en algún momento hemos escuchado que se refería a las trompetas del Apocalipsis. Por Ya, eso no, quería que nos quedara claro. no, no, Gracias. no, 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 Ya. no. Las trompetas de Apocalipsis son otra cosa. Obviamente, todo lo que es esto de la resurrección también tiene que ver con el fin de los tiempos, ¿no? Pero esta trompeta es muy clara en el concepto de Pablo, entre 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 4, se refiere al llamado, ya, con trompeta de Dios para los salvados, ¿sí? Para los que murieron, para resurrección y transformación, para los que estemos vivos, para transformación. Eso, mi querida hermana. ¿Ya? Bien. ¿Dónde nos quedamos? En Lucas. Lucas. Vamos a Lucas 2. Espero que lo tenga. Lucas 2, versículo 25. Veamos lo que esta historia maravillosa de este hombre. Lucas 2, 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya, qué interesante esta definición. Bueno, la hace Lucas, que es el evangelista, ¿cierto? Del avivamiento, ¿no? Del Pentecostés. Entonces, para él es usar este lenguaje, ¿cierto? Es común para Lucas, pero este lenguaje muestra una realidad. Realmente Simeón era un hombre muy, muy especial porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Qué linda comunión tenía este hombre, ¿no? Con el Espíritu del Señor. Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, qué lindo, no sé si se dieron cuenta, versículo 25, el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, el Espíritu Santo le reveló. Versículo 27, el Espíritu Santo lo movió. ¿Ya? 3 acciones del Espíritu sobre este hombre, ya, que son las que deberían ocurrir en nosotros, ¿cierto? De parte del Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo estaba sobre él, ahora el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Ya? El Espíritu Santo es quien nos debería mover, estamos sujetos a su voluntad, Él es Señor soberano sobre nosotros, como lo deja claro Hechos, ¿ya? Movido por el Espíritu, ¿no? Y es el Espíritu Santo, en este caso, el que nos da luz, el que nos revela la voluntad de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 2. Perdón, sí, en 1 Corintios 2. Bien, ¿qué pasó con este Simeón? Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él,
Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor soberano, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Qué palabra? De que él no vería la muerte, ¿sí?, sin antes ver la manifestación del Mesías, del ungido del Señor. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí? ¿A quién estaba mirando? Al Señor Jesús. Mis ojos han visto tu salvación. Este niño es la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. Y miren qué lindo, a los gentiles. Este era un hombre tremendo, un hombre fuera de su tiempo. Pero eso es lo que pasa con todos los que somos llenos del Señor, ¿no? En los que habita el Señor, en cada uno de nosotros. Nos hace tener la capacidad, el Espíritu Santo. Entre más comunión con Él tenemos, nos permite tener esta capacidad que tuvo Simeón. Simeón vio la salvación a todos los gentiles, a todas las naciones. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Israel. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en nuestro tema de la muerte? El versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿A qué se refiere despides? Estoy listo. ¿Estoy listo para qué? Para morir. Ahora, es verdad, ¿ya? Una vez me dijo un hermano muy querido, me dijo: oye, ¿pero dónde sale aquí que era viejo? Es verdad, en ninguna parte sale que era viejo. También puede haber sido relativamente joven, tal vez, ¿ya? Tal vez, no lo sabemos, ¿sí? El tema es que, fíjense lo maravilloso de la visión de Simeón. Simeón vio al Salvador, vio la salvación, vio al Mesías, y él dijo: aquí estoy. ¿Para qué sigo vivo? Si todo lo que yo necesitaba ver lo estoy viendo, todo lo que yo quería experimentar lo estoy viendo, se cumplió tu palabra, aquí estoy. Entonces, al decir despides, está asumiendo que la muerte ahora viene por él. Puede morir en paz en cualquier momento. Ya no tiene nada que lo aferre a la tierra. Y este hermano muestra de una forma maravillosa la visión que todo hijo, hija de Dios debería tener. ¿Sí? Tengo al Señor y tengo la vida. La muerte no me va a afectar. La muerte es solo parte, si es que el Señor no viene antes, ¿cierto?, de lo que yo tengo que experimentar. Pero la muerte, hermanos, ya no es dueña y señora sobre mí. La voy a experimentar, pero ella no va a tener poder sobre mí. Porque cuando suene la trompeta, listo. Hasta ahí no va la historia. Eso va a demostrar que la muerte no tenía dominio sobre los hijos del Señor. Mi hermano Marcelo. Me gusta también cómo lo expresa el rey David en el capítulo 17, verso 15, donde dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué linda. Muy bueno. Muy lindo. Isaías también lo dice cuando dice que verá el rostro del rey en su hermosura. Sí, qué lindo, hermano. Repita, por favor, la cita, hermano, para que si algún hermano la podemos anotar. Isaías, Salmo, capítulo 17, verso 15. Salmo 17, 15. Gracias, mi hermano Marcelo, por compartir ese precioso versículo. Bien, amados, hasta aquí el tema de la muerte. Así que animémonos, hermanos. ¿Sí? Tanto a los corintios como a los filipenses, pero a los tesalonicenses, bueno, también a los filipenses. Pablo habla del momento en que el Señor viene por nosotros, en que nos va a venir a buscar para ayudarnos, para estar con Él siempre. ¿Y eso qué significa? Resurrección de los muertos, transformación. Transformación, glorificación de los que están vivos. Tanto los muertos como los vivos serán transformados y glorificados. ¿Ya? Esa es la otra expresión, el otro concepto sinónimo, glorificación. ¿Ya? Glorificación. Habla también Pablo la redención del cuerpo. ¿Ya? La redención del cuerpo. Todo esto es el mismo concepto que nos lleva a entender y es un término
Y es un concepto que Pablo ocupa para animar a los hermanos, a los corintios para animarlos, ya con ese versículo, así que hermanos, míos, amados, ya no se cansen, ¿cierto? Sigan sirviendo porque todo el trabajo que han hecho en el Señor no es en vano, ¿ya? A los filipenses seremos transformados a un cuerpo semejante al del Señor. Y a los tesalonicenses, aliéntense y consúlense unos a otros con estas palabras. Así que, hermanos, el tema de la muerte, de la mano de la resurrección, es un tema que tiene que ir más allá del dolor y tiene que transformarse en un concepto de gozo, alegría, porque la muerte, hermanos queridos, no es el fin. ¿Ya? No es el fin de la historia. Es solo el paso para seguir con la historia que el Señor ha escrito de nosotros y para nosotros. Wow, parece que hubiéramos estado dando un tema de un funeral, ¿no? Claro, generalmente son los temas o los versículos que se tocan en un funeral. Entre paréntesis, hermano, me da tanta pena de que hayan himnos tan hermosos y que están estigmatizados, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos una reunión, yo le dije, ya, hermano, vamos a cantar cuando anuncie el arcángel. Más de alguien me dice, che, no estoy produciendo mala suerte, señor, ¿cómo estar cantando ese himno? Quiere llamar la muerte, ¿no? Hay un himno tan, tan bonito. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, ¿cierto? Lindo, maravilloso el himno. Es motivante, tiene que ver con este tema, pero nadie lo canta, porque lo canta sería como estar llamando a la muerte, ¿no? Hermano, ¿cómo estar cantando himnos que son de cementerio, que son de funerales? Pero no son himnos de funerales, hermano. Pero como se han usado tanto para los funerales, ¿ya? Hay otro himno que dice, ¿cierto? No, estaremos juntos en el río, ¿no? Más allá. Y no es maravilloso. Hermano Marcelo. El primero que dijo es cuando ese himno que dice cuando allá se pase lista. Uh-huh. Ah, ya. Okay. Con las dos versiones, ¿cierto? La versión pentecostal, cuando el ángel pasa lista. La versión más no pentecostal, y que es la que sale en inglés, cuando allá se pase lista. ¿Cierto? Bien. Ok, hermanos queridos. Salimos entonces de este tema, que ojalá que podamos estar de acuerdo, que ya no es un tema terrorífico, no es un tema de miedo, sino es un tema glorioso. La muerte ya no tiene acceso sobre nosotros, si la experimentamos va a ser en Cristo. Ya, se me olvidó decir ese detalle que algunos predicadores enseñan y que creo que no está lejos de la idea, ¿no? Que sale de la historia de Rico Lázaro, que a Lázaro lo vinieron a buscar los ángeles, ¿no? Y esa es una fe que tienen muchos y que no está mala, no está en contra de la Biblia, ¿ya? Pero quien me venga a buscar no tiene mayor trascendencia, sé que voy a escuchar la trompeta y me voy a ir con el Señor. Si los ángeles me quieren escoltar, bienvenido sea, vengan chiquillos, no hay ningún problema. Bien, mis queridos hermanos. Pasemos al siguiente tema, ¿sí, mi hermano Marcelo? Sí, antes de que pase al siguiente tema. Sí, por supuesto. Bueno, obvio que la muerte igual va a traer dolor porque somos seres humanos, nos dolemos. Cierto. De hecho, el Señor lloró ante la muerte de Lázaro, cuando dice que Jesús lloró. Pero como decía usted y a través del estudio, es que debemos estar feliz cuando un hijo de Dios parte porque va a estar ya en la presencia de Dios. Sí. Eso. Gracias, hermano Marcelo. Sí, muy buena acotación. Lo que este estudio debería producir en nosotros es ánimo para nosotros primero que nada, ¿no? Para saber enfrentar, cuando nos toque a nosotros enfrentar la muerte, si el Señor no viene antes, ¿no? Pero también para animar a los que quedan. Pero al final de cuentas, la muerte de un santo, de una santa, afecta a los que se quedan. Porque el momento que el santo y la santa de Dios se fueron, no hay dónde perderse. O sea, sé que no se le puede preguntar a la gente que ya partió, pero si se les preguntáramos, no, por favor, no, por favor, por nada del mundo yo volvería a esa vida, ¿no? Hay un caso, yo soy un poquito reacio, hermanos queridos, a todos estos libros que dicen de que esta hermana viajó al infierno, y después se pegó otro pique, otro viaje, ¿cierto?, al cielo y todo eso. Yo, la verdad que soy bien reacio, creo que no necesito, lo que la palabra me dice es suficiente. No estoy diciendo que no sea real,
no me consta ni que lo sea, ni que no, o sea, que haya sido verídico lo que tal hermano dijo, que viajó al cielo, viajó al infierno. Yo no soy muy amigo de eso. En mi opinión personal, mis queridos hermanos. ¿Ya? Si usted le gusta leer sobre eso, ha leído libros sobre eso y le interesa, ni un problema. ¿Ya? Pero yo no soy muy amigo de eso. Porque sí, debo decir que sí he escuchado, hermano. He escuchado algunas cosas, tan lejanas de la verdad, con esa misma y cristianos creyendo lo que creen, no porque leyeron la Biblia, sino porque leyeron el librito, leyeron el testimonio, escucharon el testimonio, vieron en YouTube el testimonio de este hermano, de esta hermana que fueron al infierno, que fueron al cielo. Entonces, ahí es donde yo sí debo ser, ahí sí que no soy de opinión personal, ahí sí que estamos equivocados, ¿ya? Pero si lo queremos usar como un referente, ¿ya? Pero jamás creer algo porque el sueño o esa visión o ese viaje de tal persona me lo enseñó. No. Todo lo que tiene que ver con la muerte, con lo que es el cielo y el infierno, la palabra de Dios. Y punto. Y punto. ¿Ya? Lo otro puede servir como un adornito ya alrededor. Pero sí hay un libro de un pastor que una vez leí, porque yo, la verdad que comencé a leer algunos, ya luego me separaba, pero leí este completo. Creo que lo leí en el tiempo de la pandemia, ¿no? Y incluso se hizo una película tiempo atrás, una de estas promotoras de películas cristianas, y un pastor bautista que sufre un accidente automovilístico y muere, ¿ya? Y él experimenta el cielo, él dice que fue llevado al cielo, ¿no? Bueno, él en su libro él relata cosas que vio allá, pero él también es bien sabio en decir que él vio cosas, ¿no? Que son inefables, como lo que le pasó a Pablo, ¿cierto? Vi cosas que no está dado al hombre decirlas, ya son mucho más sublimes que las terrenales. Pero el punto es que llega el momento en que él dice que experimenta una paz tan tremenda, tan gloriosa, y de repente lo inevitable, ¿no? Obviamente, si está vivo porque volvió. Entonces, cuando no me recuerdo si el Señor escuchó una voz que le dijo, tienes que volver, no es tu tiempo. Dice que eso fue tan traumático para él. Dice que no fue traumático el partir, fue traumático el volver. ¿Ya? Y él vuelve, claro, vuelve con, le tuvieron que hacer una cantidad increíble de operaciones. No, fue, y con mayor razón eso yo creo que lo llevaba a querer haberse quedado en el cielo y no haber vuelto, ¿no? Pero nada más, me recordé eso con lo que usted dijo, ¿no? Hermano Marcelo. Sin lugar a duda, los que quedamos somos los que sufrimos. Los que parten, no. Y no hay caso de que alguien que parta quiera volver. No. Así que, porque, recuerden, esa es nuestra vida. Ese es el enfoque, ¿no? La vida. Bien. Entremos al siguiente tema, que también está de la mano con la visión y el enfoque terrenal. ¿Ya? El enfoque terrenal. Cuando nosotros vemos todo de un punto de vista terrenal, la muerte pasa a ser una tremenda enemiga, un martirio, algo que da miedo, algo que no quiero. Pero cuando tenemos la perspectiva celestial, sabemos que la muerte es solo un paso para estar donde pertenecemos, ¿no? Si es que el Señor viene antes, por supuesto, que nos va a llevar al mismo lugar y a la misma realidad. Y este tema, hermanos, son las riquezas terrenales. ¿Sí o no? También tiene que ver con el enfoque. Vamos a permitirle al Señor que Él nos hable sobre este tema, que la palabra de Dios nos hable sobre este tema, porque necesitamos tener el enfoque de Dios con respecto a las riquezas. Y con mayor razón que hoy en día ustedes saben que hay tanta falsa doctrina, ¿no? Todo este evangelio ya hoy día reconocido como el evangelio de la prosperidad, ¿sí? De la superfe, se le llamó también en un momento. Esto es re viejo, hermanos, ya es del siglo pasado. Ya por ahí tal vez los años 40, 1940, 1950, cuando en Estados Unidos comienzan, ¿cierto?, la carrera de los grandes teleevangelistas, llamados así, teleevangelistas, ¿no? Bueno, de ahí también los teleevangelistas hubieron buenos, ¿no? Yo no sé si te recuerdan los que tenemos más de 50,
Nos recordaremos de Rex Hambar, por ejemplo, que salía con toda su familia predicando, ¿no? Después de Rex Hambar, obviamente el inolvidable Jimmy Swaggart, ya, cuando estaba en su tiempo de gloria, antes de caer, ¿cierto? En el pecado terrible que cayó, ya. Fue muy famoso Jimmy Swaggart, ¿no? En ese tiempo también estaba el Club 700, ¿sí? El Club PTL, ¿ya? Entonces, todo este movimiento de televisión, de ahí se afirmó, se agarró. Vuelvo a decir, creo que todos estos que nombré en general no eran malos, aunque el Club 700, hace unos años atrás hicieron una película sobre los que eran líderes de este movimiento, y eran más truchos que, bueno, pero cosas que pasan. Sí, eso es una realidad. El tema es que en ese tiempo también nace todo este movimiento. ¿Por qué? Porque el tema de la televisión, hermanos, en ese tiempo era tan impactante que todos estos caballeritos, señoritos, gringuitos, se dieron cuenta que podían tener un tremendo poder sobre la gente que les escuchaba, ¿no? Aquí es donde se manifestaran, donde se supone que se manifestaban dones, ¿no? Como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, en que el televangelista decía, mientras estaban orando, y hay una persona que decía, no sé si se recuerdan, eso salía especialmente en Club 700, Club PTL, decían, está orando, ¿cierto? Hay una persona en tal parte de Sudamérica, en Chile, que en estos momentos está sufriendo una enfermedad con espasmo, y ahora en el nombre de Jesús se sana, y luego, ¿cierto? Oh, la persona está en Chile, ¿cierto? Oh, y luego escribían diciendo recibí sanidad. Hermano, yo tengo que ser claro, para Dios es posible hacer todo eso, ¿ya? Ahora, el tema es cómo ellos usaban estos dones. Pero también, de la mano de esto, y por eso hay que tener un tremendo discernimiento, están los embaucadores, los mentirosos. Uno de los famosos televangelistas que fue descubierto, ya, no me recuerdo el nombre, claro, decía tener palabra de ciencia, o sea, ¿qué es palabra de ciencia? Es el don que nos permite tener un conocimiento más allá de la capacidad humana, ¿no? Que es algo que Dios muestra, un conocimiento específico sobre una situación, sobre una persona, ¿ya? Y que Dios la muestra, y se la muestra a algún hijo, a alguna hija, con un fin, ¿ya? De trabajar con alguien o en alguna circunstancia. O sea, es conocimiento sobrenatural, no un conocimiento que a mí se me pudo haber ocurrido. Entonces, la palabra ciencia se usó tal vez de forma correcta en algunos casos, pero en otras muy truchas. Sencillamente no era ni palabra de ciencia, era todo un engaño. Y el caso de este televangelista, toda una trama con su esposa y con algunos líderes, ¿no? Tenía un micrófono. Descubrieron después que tenía un micrófono. Entonces la señora, cuando llegaban, ella pedía ¿quieres que anotemos tu petición? Claro, personas, vengo con cáncer, vengo con esta necesidad. Entonces después ella le hablaba por interno, como diríamos hoy en día, ¿no? Aló, sí, sí, recibo 10-4 ahí, ¿no? Diciendo tal cosa, y él decía, y estoy recibiendo del Señor que hay una persona que está, y la persona se ponía a llorar porque Dios le había, sí, esa soy yo, ven para acá, y lloraban, tremendo. Y se descubrió que era todo un engaño, ¿ya? O sea, siempre del ladito de los dones espirituales, hermano, siempre ha ido el engaño del diablo, ¿ya? Eso va a ocurrir, va a seguir ocurriendo, por eso la iglesia tiene que ser capaz de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cuando un espíritu es de Dios y cuando no lo es, ¿ya? Cuando una intención lo es, cuando una intención no lo es. Bien, el tema es que, vuelvo a decir, yo creo que, de hecho, hubo mucha gente que recibió sanidad, y gloria a Dios sabe lo que hace, y la gloria es de Él, no es del hombre. Pero muchos de estos hombres se dieron cuenta que tenían un poder de dominio sobre la gente, y comenzaron a prosperar y se dieron cuenta que una de las cosas más buenas que podían recibir de todo esto era platita. Es así como muchos de ellos, de hecho, la mayoría de los que empezaron a predicar todo esto de la superfe, de decláralo y te será hecho, ¿no? Y enseñanzas como que Dios
un hijo de Dios no puede enfermarse, una hija de Dios no puede ser pobre, que es lo que Dios quiere para nosotros prosperarnos económicamente, la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos disfrute de riqueza. Eso, hermano, yo estoy hablando lo que ellos decían. O sea, esto no es invención, yo no me lo estoy inventando. ¿Ya? Eran sus predicaciones, y sus predicaciones generalmente, todo, la muerte de Jesús giraba en torno a la riqueza material, todo. Y la gente, obvio, en esos tiempos, con todo el tema que había afectado en Estados Unidos, la recesión, la pobreza que había, ¿quién no quería escuchar un mensaje así? Oye, pues eso pasa hoy en día. Hace poquito estábamos en una reunión ahí en la iglesia, yo le dije a los hermanos, yo le he dicho varias veces al pastor de nuestra iglesia, les dije que empecemos a predicar el evangelio de la prosperidad, si no vamos a ser grandes, vamos, en un año, 2 años vamos a tener una tremenda iglesia con buen diezmo, pastor. Bueno, el pastor se reía, los hermanos se reían, no tenían ni idea que estaba hablando en serio, ¿no? El tema, hermanos queridos, es que esto es tan sutil porque es jugar con la necesidad, jugar con la conciencia del ser humano, que es algo que el Señor Jesús jamás hizo. Los apóstoles jamás hicieron. Y como hemos estado viendo en el tema, ¿cierto?, con mi hermano ahí en Ovalle, en la iglesia apostólica, ¿no? Hemos visto ya 2 casos donde se muestra que la iglesia apostólica era bien cuidadosa con el tema del dinero. El primer caso fue con Ananías y Zafira, ¿no? ¿Ya? Pedro fue claro. Oye, si no necesitábamos tu dinero, y a ti se te ocurre mentirle al Espíritu Santo si no era necesario, ¿no? Y después Simón el mago que quería pagar, yo les voy a pagar, y Pedro lo reprende fuertemente. Ellos tenían mucho cuidado con eso, ¿no? Los cristianos vendían sus propiedades para poder ayudar a los necesitados. Entonces, eso se ha perdido, y se perdió mucho. Y en Estados Unidos comienza este movimiento, hermanos. ¿Ya? Comienza este movimiento. Por supuesto, a los únicos que le resultaba ese evangelio eran los predicadores, a los pastores, después se transformaron en apóstoles. ¿Ya? A ellos sí les resultaba. A ellos les resultaba el tema de la prosperidad. Y vuelvo a decir, hermanos, díganme que no es seductor que vengan y me prediquen Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones de la obediencia. ¿Sí? Sé obediente al Señor y el Señor prosperará tu vida, tu tabla de amasar, tu trabajo, tu entrada, tu salida. Ya siempre estarás por cabeza, no por cola. Ya, y negocio que hagas ya será prosperado. Y hermanos, vean quiénes son los grandes banqueros del mundo, los judíos, los israelitas. Ven, se cumplen ellos la palabra de Dios de Deuteronomio capítulo 28. ¿Ya? Y claro, en un mundo especialmente de tercer mundo, como diríamos nosotros los chilenos, díganme que eso no sería un mensaje llamativo. Y por supuesto que lo es. Y es por esa razón, hermanos queridos, que terminó este evangelio manifestándose y adueñándose de tantas iglesias. Tremendo, tremendo. ¿Ya? Y eso obviamente con el tiempo, con los años, terminó llegando a Sudamérica, ¿no? Y es el mismo cuento, hermanos. Es el mismo cuento. La misma historia se repite acá. Ustedes ven una mega iglesia, y esa mega iglesia, yo creo que uno podría asegurar que el pastor tiene una situación espléndidamente buenísima, más que buena. ¿Ya? Hace poquito salió un libro, hermanos, todavía no lo logro conseguir, de una periodista, ya entrada en años, pero una periodista chilena muy potente, no me recuerdo el nombre. Y el libro se llama, creo que se llama En el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús. Y es un reportaje que ella hizo, una investigación por años de la Iglesia Evangélica Chilena. ¿Sí? Y ella habla de tres potencias económicas acá en Chile. ¿Sí? No los voy a decir. No los voy a decir. Ya, porque puede herir susceptibilidad, hermano. ¿Ya? 3. Pero ¿saben qué? Lo interesante, yo la vi en una entrevista que le hicieron, la mujer no tiene la intención, ella fue muy clara.
su intención no era desacreditar a la iglesia evangélica, todo lo contrario. Ella alaba a la iglesia evangélica, la pone en muy buena situación. Si lo que pasa es que ella se enfoca en esto solamente como un medio informativo, pero ella exalta toda la labor evangélica dentro de Chile. Pero claro, dentro de la investigación tenía que ir esto, ¿no? Entonces, mostrar que sí hay potentados económicos evangélicos aquí en Chile, sí. Bueno, el tema es que, ¿cómo se llega a esto? Se llega por medio de una predicación de este tipo. Y por eso es que nosotros necesitamos doblemente permitirle al Señor que renueve nuestra mentalidad, ¿sí? Que transforme nuestra mentalidad con respecto a la visión de las riquezas, ¿ya? Esto es tal, hermanos, que estas falsas doctrinas toman versículos y pasajes de la Biblia y los reinterpretan, ¿sí? Y los reinterpretan a su manera. Y claro, para el que quiere tragarse esto, wow, dicen, sí, de verdad lo dice, ¿no? Y por eso hay que ser muy cuidadoso y entender lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Vamos, hermanos, entonces a enfocarnos bíblicamente al tema de las riquezas, ¿ya? No sé si alcancemos hoy día a terminarlo todo, pero si no, seguimos la siguiente semana, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo primero que quiero enfocarme es mostrar bíblicamente, ¿no? El tema de si Jesús fue rico o no, ¿ya? Eh, ¿Qué nos muestra el Señor Jesucristo? ¿Qué nos muestra el Señor Jesucristo? La base para entender si las riquezas terrenales son la voluntad de Dios para todo hijo de Dios, tenemos que verlo en la palabra del Señor, en cómo se nos presentan los caminos a seguir, ¿ya? Y Jesús es el ejemplo en todo sentido. Su vida, ¿ya? Es los pasos a seguir, ¿ya? Ningún hijo de Dios debería querer más de lo que el Señor Jesús fue, de lo que Él experimentó, ¿ya? Él es nuestro punto de referencia. Partamos con Jesús entonces, mis queridos hermanos. La pregunta es, Jesús, a ver, antes de entrar, repito, hermano, voy a repetir. Me quedó así como un saborcito en la boca de que tal vez no fui lo suficientemente claro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué dice la Escritura sobre las riquezas terrenales. ¿Son buenas, son malas? ¿Es la voluntad de Dios? Esa es la idea, ¿ya? Y para eso tenemos que entender primero que cuando nos dicen estas personas que sí, dicen, no, las riquezas, hay riquezas terrenales y los templos, tremendos templos, ya con una impresionante cantidad de comodidades que, wow, ya se desborda, nosotros decimos, ¿será la voluntad de Dios eso? ¿Ya? Bueno, vamos a llegar al final a la conclusión de que en qué estamos invirtiendo también nuestros bienes. Mayordomía. Pero partamos entonces por la vida del Señor Jesucristo. Cuando nos dicen que Jesús era rico, que los regalos que le mandaron, le enviaron los magos, ¿cierto? Lo hicieron rico. Ya vamos a ver. Primero que nada, algo que no puede ser desmentido por más que queramos es cuando el Señor Jesucristo nace. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sí. Jesús es Dios hecho hombre. Y al ser Dios es el Rey de los reyes, es el Señor de los señores, el dueño de la tierra y su plenitud, de todo lo que en ella hay. Ese es Jesús. ¿Sí? Es por quién fueron creadas todas las cosas y por quién subsisten todas las cosas. Es ese ser que dice, no necesito de nada ni de nadie. ¿Sí? Un ser perfecto. Como hombre, él pudo haber dicho, bueno, soy hombre y Dios, voy a llegar a nacer a un lugar, bueno, que merece, ¿sí?, mi estatus. Hubiese sido
malo eso? No creo. Jesús hubiera nacido, no sé, como en una familia de algún potentado económico. No creo que afecte, o sí. Eh, Tal vez hay algunos que digan que sí, otros que digan que no, porque al final la importancia es que Jesús va a la cruz, ¿no? Va a la cruz. Bien, podríamos decir que sí, podríamos decir que no, pero el punto es por qué Jesús. Y en el plan de Dios, el Padre y del Espíritu Santo, de nuestro Dios triuno, ¿por qué está en la voluntad soberana de Dios que nazca en un lugar tan pobre? ¿O no? ¿Qué, se le escapó de la mano al Señor esto? ¿Sí? Se le desbandó el propósito. Wow, wow, no, no era mi idea que naciera justo ahí, ¿no? Se me fue el tema, se me olvidó dejar en Belén, sí, un hotelcito, ¿no? Una reserva. Espero que entiendan la ironía que estoy usando, hermanos, ¿sí? Es absolutamente ridículo pensar así. Dios lo tenía todo en mente, todo, totalmente, ¿cierto? Planificado. Fue la perfecta voluntad de Dios, el deleite de la voluntad, del beneplácito de Dios, el cómo, cuándo, dónde nació Jesús. Entonces, ya esto debería ser, hermanos, un golpe para nosotros. Ya partiendo con esto, entonces, si el Señor, no sé, si hubiera querido proyectar con nosotros porque fuéramos con una situación económica terrenal muy buena, bueno, Él hubiera venido a nacer de otra manera. Ahí ya tal vez, pero no es así. Él viene a nacer de la forma ya más precaria. ¿Ya? Y aquí no está en discusión si que tal vez José sí tenía dinero, pero la situación lo llevó a nacer ahí. Bueno, da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo. ¿Por qué? Vuelvo a enfatizar, porque es el deseo, es el beneplácito, es la voluntad, ¿sí? De, de, de complacencia de Dios que su hijo nazca en un establo. Mateo, yo sé que lo hemos leído, pero vamos a leerlo, hermano. Ahora me pasé de la predicación de un funeral a la predicación de Navidad. Mateo, capítulo, se dan cuenta los estigmas que tienen, con los cuales, valga la redundancia, hemos estigmatizado algunos temas. Mateo, capítulo 2. ¿Lo tienen? Ojalá que lo tengan, hermanos. Bueno, aquí, ¿cierto? El versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén, ¿ya? En Belén. Ya, está bien. Nació en Belén porque era el lugar de David. Y el Mesías era directo descendiente del rey David, ¿no? Está bien. Bien. Cerquita de Belén estaba Jerusalén. Jerusalén era la capital. También no hubiera afectado si Jesús hubiera nacido en Jerusalén. Pero no. El profeta Miqueas dijo, pero tú, Belén, Efrata, la más pequeña, la más insignificante, de ti me saldrá, ¿cierto? El Mesías. ¿Qué es lo que dice justamente en Mateo capítulo 2, versículo 5? Ellos le dijeron, ¿dónde? Le preguntó, ¿no? A los principales sacerdotes, y lo escribe el rey Herodes, le preguntó, ¿dónde nace? ¿Dónde nacería? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Fíjense, eso no eres la más pequeña, es un consuelo, hermanos. ¿Sí? Porque sí, era la más, era una insignificante ciudad en comparación a otra, a Jerusalén, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es el consuelo que el profeta está usando aquí. Le está diciendo, mira, todos te consideran como la más pequeña entre todos los príncipes de Judá. Pero no, la verdad es que, ¿sabes qué, Belén? No eres la más pequeña, porque de ti
saldrá el guiador, el que apacentará a mi pueblo de Israel. ¿Entienden, hermanos queridos? Pero Belén no era la ciudad más populosa. Era una de las ciudades más insignificantes. Entonces, esto está mostrando que está en la voluntad de Dios que Jesús no nazca ya en la gran capital, ni en la gran ciudad, sino en una humilde ciudad llamada Belén. Bien, vuelvo a decir, sí que alguno tal vez dirá, pero es que tenía que cumplirse la profecía de Miqueas. Correcto, sí, no hay contradicción con eso. No, es que tenía que nacer ahí en Belén porque de ahí venía David, pero la genealogía no siempre está relacionada estrechamente con el lugar de nacimiento. Jesús puede haber nacido en Jerusalén sin ningún problema, ¿sí? Y eso no significa que lo desacredite como descendiente del rey David. Pero se escogió la ciudad, bueno, tal vez porque era la ciudad, ¿cierto?, donde nació David, ya. Pero también es significativo que no sea una gran ciudad. Ya hay una perspectiva de sencillez, ¿ya? En cuanto a grandeza y honor terrenal. Bien, fíjense, para no volver después de Mateo, vamos a ver Mateo capítulo 2. Seguimos con el versículo 10. Vamos a ver la reacción de los magos, ¿no? Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, interesante, dice en la casa, o sea, Jesús ya no estaba en el pesebre, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Todos eran parte de los tesoros de ellos. Los tres regalos tenían un precio altísimo. Por lo tanto, y sin lugar a duda, tenemos que creer, ya, aquí, que José y María quedaron bien económicamente. ¿Sí? Bien económicamente. Pero, ¿qué es lo que dice esta gente que tergiversa esto? Dicen, no, es que ahí quedaron millonarios. ¿Sí? Le trajeron, eran cofres y cofres y cofres de oro, cofres y cofres y cofres de mirra, cofres y cofres y cofres de incienso. Así que con eso ya José quedó como un acaudalado y no tuvo necesidad más por el resto de su vida. Ya. Con esto tenemos un problema, porque resulta que en el mismo momento en que le ofrecen todo esto, ¿sí?, ellos tienen que salir arrancando, ¿sí? Porque el Señor le dijo que Herodes lo andaba buscando al niño para matarlo. Así que, ¿qué es lo que hacen ellos? Se van, ¿sí? Se van. ¿Cuál es la idea que fluye en la historia? Que ellos se van a Egipto y listo. Pero cuando alguien tiene un preconcepto, se imagina cosas como esta. No, lo que pasa es que ellos antes de salir, José cavó, ¿sí?, en un lugar y guardó todos los regalos ricos que les dieron a estas personas, todos esos tesoros, y ahí los cavó. Entonces se fue a Egipto con lo justo y lo necesario, después cuando volvió, ¿cierto?, era como que lo puso en el banco, ¿no? Y después o sea, hay que tener una imaginación tremenda. La fluidez de la escritura nos dice que ellos rápidamente, lo justo y lo necesario, lo tomaron y se fueron. No tuvieron tiempo ni para planificar mucho, ¿ya? Fíjense el versículo 13, después que partieron ellos, se fueron los magos, y aquí un ángel del Señor me apareció en sueños a José y dijo, levántate, fíjense, eso habla de apuro, levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño a su madre y se fue a Egipto.
¿Se dan cuenta la idea de lo que acabamos de leer, hermanos? Es todo en apuro, ¿ya? Y segundo, esa cuestión de que le trajeron cajón y cajones de oro, es invento humano nomás, hermano. No tiene de dónde sacarlo. Lo más probable es que le hayan traído un cofre con oro, ¿cierto? Un cofre con mirra y listo. Y eso es porque era una ofrenda por el nacimiento, no era una ofrenda para hacerlos ricos a ellos. Ahora, lo que sí podemos entender de que ellos vieron la forma en que podían tomar ese oro, ese incienso, esa mirra, y con eso, porque no eran acaudalados, pudieron viajar a Egipto sin ningún problema. Pudieron llegar a Egipto y mantenerse por el tiempo necesario allá en Egipto. Eso sí, eso se puede deducir porque es sano, ¿ya? Entender eso. Que Dios les suplió sus necesidades mientras estuvieron en Egipto. Pero insinuar se volvieron ricos, ¿ya? Aquí está la pregunta, ¿y por qué el Señor no llegó antes con los regalos? Porque si hubiera llegado un poquito antes, hubieran podido comprar un carnero para la purificación, ¿cierto? Después del alumbramiento de María. Y llegaron tarde, pudieron llegar antes y hubieran comprado cordero. No le alcanzaba a comprar un cordero, tuvieron que comprar palomas. Lucas, vamos a Lucas. Lucas capítulo 2 de nuevo. En delante leímos Lucas 2, vamos de nuevo. Hermanos, voy a dejar de usar el sistema que estoy usando, ¿no? De ver algunos inventos que se inventa esta gente. Sencillamente voy a ir a la palabra, ¿ya? No voy a perder más tiempo en eso. Lucas 2, ¿lo tenemos? ¿Sí? Versículo 4, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, ahí está, la ciudad de Belén, ¿no? Por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Ven? Ahí está el cumplimiento, porque está el cumplimiento de Miqueas, lo que vimos en Mateo. Tenía que ir a nacer ahí por cumplimiento de la profecía, pero como les dije delante, hermanos, ya pudo haber sido en cualquier otro lugar, pero ¿por qué decidió nacer ahí? Porque era de la familia de David, correcto, pero eso no quita la realidad de que fuera una ciudad, ¿cierto?, muy humilde en comparación a cualquier otra. Versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando yo allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya? No había para ellos lugar en el mesón. O sea, no había un lugar, ¿ya?, dentro del hostal, del hotel, ¿no?, del lugar, ¿ya?, que lo ocupaban los seres humanos. No había lugar para ellos. Así que lo tuvieron que acostar en un pesebre. ¿Dónde estaban los pesebres? Los pesebres estaban en los establos, en el lugar de los animales. Porque ¿qué es el pesebre, hermanos? El pesebre no es el establo. El pesebre es el abrevadero de animales. ¿Sí? Eso es el pesebre. Entonces, cuando decimos Jesús nació en un pesebre, ¿ya?, Jesús fue acostado al nacer en un pesebre, pero él nació en un lugar de animales, que traducido para nosotros sería una especie de establo. ¿Ya? Hermanos, vuelvo a decir, ¿es que Dios se equivocó? ¿Es que Dios se le olvidó dejar con anticipación arrendado un lugar para que naciera su hijo? No, estaba en su perfecto plan, en su perfecta voluntad. Esto que ocurrió tal y como Dios quería que ocurriera. Y el Hijo de Dios, por el cual hizo todas las cosas, por el cual subsisten todas las cosas, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de todo el mundo, de su plenitud del universo, ¿sí?, dentro del propósito de Dios, que nazca en un lugar de animales y que lo acuesten en un pesebre, en un abrevadero de animales. Por favor, por los siglos, hermanos, por los años de los años, los verdaderos cristianos hemos honrado el tremendo amor de Jesús, de cómo el Señor se humilló por amor a nosotros. Y ahora vienen estas personitas a decirnos, no, es que no, el Señor era rico. ¿Y a dónde? Si con el nacimiento de Jesús
Ya está clara la idea, hermanos queridos, de que a él no le interesaba el bienestar terrenal y económico en esta tierra. Años después, ¿sí? 33 años después, diría, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Mi reino no es de este mundo. No me interesa aquí esta tierra porque no es mi reino. Bien, ¿nos queda claro, hermanos queridos? De la manito de lo que acabamos de ver, Lucas 2, versículo 24, que lo tocamos recién, pero veámoslo en detalle. Y para ofrecer, bueno, voy a leer el versículo 22 para comprender la idea. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? Al Señor. ¿Por qué le trajeron a Jerusalén? Porque ellos estaban en Belén. ¿Sí? Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, venían a consagrar al Señor, a presentarlo. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Ya? O 2 palominos. Bueno, si nosotros nos quedamos ahí, presentaron lo que la ley de Moisés decía. Pero ¿qué dice Levíticos 12, hermanos? ¿Sí? Levítico 12. Vamos a Levítico. Levítico 12. Me pasaron los 12, perdón. Está en el capítulo 13, dije. La lepra. 12. ¿Sí? Dice, ojalá lo tengan, ¿sí? El versículo 6. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, está hablando del alumbramiento, ¿ya? Traerá, ¿qué traerá? Un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Eso es lo que estaban haciendo María y José. El versículo 7. Y él, o sea, el sacerdote, los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, por la madre, ¿cierto?, que había parido, había dado a luz. Y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Pero miren lo que dice el versículo 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, que es lo que se había pedido, un cordero, ¿cierto? Pero aquí está, si no tiene lo suficiente, o sea, si su medio económico no le permite comprar o tener un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Está clarito, no? La demanda era un cordero y palomino. ¿Para qué? Para el holocausto y para la expiación. Pero aquí se da ¿cierto?, el permiso, porque no todos tenían la misma situación económica. Y en el tiempo de Levítico, tal vez muchos tenían corderos, pero no todos tenían acceso. Siempre había un estado, ¿cierto?, un grupo de personas que eran pobres, que eran necesitados, que no tenían acceso a cosas. Entonces la ley, obviamente, venía de nuestro gran Dios que lo sabe todo, misericordioso, compasivo, le dice, bueno, si no tienen para comprar o no tienen para tener un cordero, que sean 2 pajaritos. Entonces volvemos a Lucas y nos damos cuenta de que José y María, ¿qué ofrendaron? No un cordero. No porque no hubieran cordero. Sí, habían cordero en ese tiempo, hermanos. Sí, habían, ¿ya? Cualquiera podía comprar si tenía la economía de hacerlo, ¿ya?
y sin embargo, lo que ellos ofrecen es un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué nos muestra esto? No que José era terriblemente pobre, ¿sí? Que tenía que salir a pedir a la calle. No, pero también lo que sí nos demuestra es que José y María no eran ricos. No tenían una situación económica, ¿sí? Trayéndola a nuestra realidad, ¿sí? Media para arriba. ¿Ya? No tenían esa realidad. No les alcanzaba. Por lo tanto, obviamente también deducimos aquí que los magos llegaron después de esto, ¿no? Esto fue al 8º día. Al 8º día. ¿Sí? Al 8º día se hacía esto. ¿Ya? Bueno, al 8º día se circuncidaba al niño y luego, ¿cierto? Después de 40 días, perdón, rectifico, ¿ya? A los 8 días, capítulo 2, versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Eso a los 8 días. Pero desde que nació Jesús, 40 días después, ya, era que se cumplía la purificación, en este caso de María, ya, y tenían que presentar al sacerdote, ya, encargado en ese momento, para que sacrificara para su holocausto y para su expiación, para ser purificada, ¿ya? Entonces, lo que muestra esto, hermano, es que ellos no tenían una situación económica como algunos quieren hacernos entender. No, sigue la misma línea de un Señor Jesucristo que nace en tremenda humildad económica, en una situación socioeconómica muy humilde, y esto continúa. ¿Ya? Después de volver de Egipto, ellos vuelven a Nazaret, y Nazaret tampoco es una ciudad impresionante en ese tiempo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo se le presenta, ¿cierto?, a Juan y Andrés, ¿ya? Y ellos invitan a Natanael, y Natanael desprecia a este nuevo rabino porque venía de Nazaret, ¿no? ¿Por algo bueno salir de Nazaret? Bueno, Jesús crece en Nazaret. Bien, espero que vayamos bien, hermanos queridos, hasta ahora. Volvemos a decir, no eran ricos ni acaudalados, tampoco eran pobres en extremo, ¿ya? Pero sí, es claro que hasta ahora vemos que Jesús no optó por una vida ya de riqueza y de sobreabundancia socioeconómica, ¿ya? Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9, y yo sé que muchos lo entenderán, lo querrán entender como, que se humilló como hombre, de Dios a hombre, pero es interesante que la palabra que ocupa el apóstol, Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9, sí, igual nos permite relacionarlo con la realidad terrenal, ¿ya? Y me refiero a la realidad socioeconómica. 2 Corintios capítulo 8, muy conocido el versículo 9, dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahí se agarran, sí, que tenemos que ser enriquecidos. ¿Por qué toco este tema? ¿Ya? Y este versículo. ¿Por qué? Porque la pobreza, ¿cierto?, que Jesús hizo, ya abarca absolutamente todo lo que significaba pobreza humanamente, ¿sí? Pero recuerden, hermanos, que cuando aquí dice para que nosotros fuésemos enriquecidos, no es contextual el creer que el enriquecimiento que Jesús gana para nosotros es económico. ¿Y por qué digo contextual? Porque los ejemplos que ocupa Pablo para darle a los corintios en este capítulo, los versículos anteriores, versículo 1, versículo 2, son los macedonios. Ellos son el ejemplo. Y según Pablo, versículo 2,
dice que los hermanos de Macedonia estaban en grande prueba de tribulación, y aún así la abundancia de su gozo y su profunda pobreza económica, de eso está hablando, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A pesar de su pobreza, ellos ofrendaban. O sea, el contexto nos muestra que hay cristianos que pueden estar no en una situación sumamente buena económicamente. Los macedonios estaban pasando necesidades, pero nunca al punto de que ellos dijeran, no puedo dar porque estoy necesitado. Tenían un corazón maravillosamente generoso. Que Dios nos ayude a tener ese mismo corazón. Ya, siempre. Bien, eso era para aclarar el tema de que el Señor se hizo pobre para que nos hiciéramos enriquecidos en él. Las riquezas espirituales son las que Pablo enfatiza, ¿no? Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, ¿cierto? En los lugares celestiales, ¿ya? Las riquezas, siempre en el contexto de Pablo, son riquezas espirituales. Eso es muy importante que nosotros lo recordamos, lo recordemos, ¿ya? Bendiciones espirituales. Ahora, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, para concluir el tema del Señor Jesucristo, no hay ningún apoyo bíblico determinante como para creer que Jesús fuera rico, ¿ya? O de una situación pudiente, ¿ya? Esa es la verdad, hermanos queridos, ¿ya? Solamente se puede llegar a una conclusión así, esforzando, estirando, ¿cierto? Algunos pasajes, inventándonos cosas, pero la verdad es que no existe, ¿ya? ¿Se recuerdan cuando el Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Sí? De ahí se agarran muchos para decir que lo que Jesús estaba diciendo no es que él fuera pobre, tampoco creo que lo que él haya querido estar diciendo era pobre, ¿ya? En el sentido de que tenía que estar mendigando, no, pero ahí está dejando claro, hermanos, él no tiene bienes materiales, ¿sí? Él no se ha dedicado a juntar bienes materiales, bienes raíces, por ejemplo, bienes inmuebles, ¿no? Y se intenta desvirtuar, pero sí está clarísimo, ¿por qué tenemos que estar desvirtuando, ¿sí? Lo que tristemente el Señor fue tan claro en decirnos, ¿cierto? Es tan importante, hermanos, ver que justamente todo lo contrario a lo que muchos quieren hacernos creer hoy en día, ¿ya? Mateo 8:20, para leerlo. Versículo 19 y 20. Lo que está escrito aquí está tan claro. Vuelvo a decir, hermanos, necesitamos tener una muy buena imaginación y una muy mala intención para querer transformar esto en decirnos que no, que Jesús sí tenía una muy buena, ya, situación económica. Versículo 19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguirá donde quiera que vayas. ¿Sí? Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un escriba, ¿sí? Era una persona que era sostenida, ¿sí? Se les sostenía yo económicamente para poder hacer su trabajo, hermano. Y lo que Jesús le está diciendo, mira, si quieres seguirme tienes que entender de que ya no va a haber un sostenimiento como el que tú tienes. Si me sigues, ya tienes que entender que vas a tener que adecuarte al sistema de vida que yo tengo, y mi sistema de vida es diferente al tuyo. Tú tienes asegurada el tema económico, tú lo tienes asegurado, yo no. Ya, yo no. Entonces, esa es la idea
de este versículo, pero vuelvo a decir, por más que algunos traten de tergiversar esto, está muy claro el tema de que el Señor no tenía posesiones, no le interesaban, no las quería, él sabía que venía a dar su vida. ¿Eh? Así que tenemos que tener muy claro eso, hermano. ¿Ya? Juan, por favor, Juan 19. Juan 19. Hermano, no se pongan tristes, ¿eh? No significa que con este estudio que vamos a tener que ser pobres. ¿Ya? Lo que estamos viendo, hermano, es, primero, bueno, lo que estamos viendo aquí es sobre el Señor Jesucristo. ¿Ya? Juan 19, si lo tienen, versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, ya Jesús había muerto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿ya? Pero secretamente, por miedo de los judíos, y aquí es donde algunos han criticado a José de Arimatea, ¿no? Ah, mira. Es de los cristianos submarinos, le llamaban algunos unos años atrás. Este cristiano submarino, nadie sabe que es un cristiano, que es un seguidor, anda por las profundidades, ¿no? Pero fíjense que, claro, es verdad en el sentido que José de Arimatea era un seguidor de Jesús, pero lo hacía ocultamente porque tenía miedo a los judíos, ¿ya? Pero fíjense que en el momento más álgido de la historia de Jesús, José de Arimatea sale a la luz. Pedir el cuerpo, ¿sí? De este rabino, ya, blasfemo, que era el consenso de todos sus, ¿cierto?, correligionarios, ¿ya? Colegionarios, eh, porque él era parte también del Sanedrín, ¿no? Eh, Todos estaban en contra de Jesús, y sin embargo él valientemente va y pide el cuerpo de Jesús, ¿ya? Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús fue sepultado en un lugar de ricos, ¿sí? Ahora, ¿por qué fue sepultado ahí? Porque el tiempo no permitía llevarlo a otro lugar. No permitía el tiempo llevarlo a su propio sepulcro, ¿sí? Que era de rico también. Dirían los que predican la prosperidad. No, hermanos, está bien. Era el lugar, hermanos, más cercano. Y está claro aquí que por causa de la aprobación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Ya? Ahí. Pero hermanos, Jesús ya había dicho que él no tenía donde recostar su cabeza, o sea, no tenía una casa. También fue sepultado ahí porque tenía que confirmarse la profecía de Isaías 53, pero también por el hecho de que Jesús no tenía, hermano, perdonen la expresión, creo que no suene fuerte, Jesús no tenía donde caerse muerto, literalmente, en el sentido de que no tenía un lugar digno como el de José de Arimatea. Pero en el propósito de Dios fue sepultado ahí. Aparte, mis queridos hermanos, ¿para qué hubiera necesitado un sepulcro bueno si iba a estar solamente en el sepulcro 3 días? Porque al tercer día iba a resucitar, no había una necesidad, ¿cierto? Bueno, Isaías, famoso Isaías 53, ¿no?
53, versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Ya? La muerte de Jesús ya está relacionada, ¿cierto?, con los ricos, y en este caso José de Arimatea era un hombre de muy buena situación económica, ¿ya? Pero Jesús no. Jesús no. ¿Ya? Así que, hermanos queridos, el tema de nuestro Señor Jesucristo está clarísimo en la Escritura. Solamente, vuelvo a decir, hay que tener muy buena imaginación y muy mala intención para querer torcer todo esto. La realidad básica, sencilla, ahí a la luz de que el Señor Jesucristo no fue un hombre acaudalado. Él no estuvo preocupado por lo económico. Había mujeres que le ayudaban a sostenerlo, seguramente le llegaba sustento de otras partes, pero él estaba constantemente, hermanos, moviéndose de un lugar para otro, y cuando dice estas palabras, no tengo dónde recostar mi cabeza, no está diciendo que él no tuviera literalmente donde no dormir, pero eso estaba diciendo en contexto que él no tenía el sustento económico, ya, ni ningún tipo de bien raíz, como una casa, por ejemplo, ¿no? Algún inmueble como una casa. Entonces, la persona del Señor Jesucristo es retratada en los evangelios como alguien de humilde situación económica. No pobre, pero jamás rico. Jamás rico, no, eso es cuestiones nuestras, ¿no? ¿Ya? Cuestiones nuestras. Veamos el caso de que la pobreza, ¿ya? Puede afectar a los hijos de Dios. Ya lo vimos en el caso de los macedonios, en delante, ¿no? 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Ya? Pablo ocupa palabras claves, dice profunda pobreza, significa extrema pobreza, significa que estaban sufriendo pobreza bien fuerte los hermanos, ¿ya? Literalmente es profundidad de pobreza, ¿ya? Incluso una de las palabras que se ocupa ahí también podría ser traducida como mendicidad, o sea, de un mendigo, ¿ya? O sea, los hermanos estaban pasando, ellos sí que estaban pasando una situación muy complicada económicamente. Pero a pesar de eso, sí, eran tan generosos. Y eso es lo maravilloso del ejemplo de Pablo, ¿ya? Ahora, ¿significaba que estaban muriéndose de hambre? No, porque el Señor jamás va a permitir eso para sus hijos. ¿Sí? Jamás. De una u otra manera. Ahora, eso significa que realmente vamos a tener, un hijo de Dios va a tener que comerse, ¿cierto?, un pancito calientito, ¿ya? Porque está un poquito duro, ¿ya? Hermano, buen detalle, usted agarra el pancito duro, ¿cierto?, le echa a un poquito de agüita, lo pone sobre el calentador y le queda blandito el pan, ¿ya? ¿Por qué lo sé? Porque yo paso tanta pobreza, hermano. Sí, hace mucho tiempo que no sé lo que es comerme un pan blando, no, no, hermano. Lo hago porque a mí me gusta. Ahora, cuidado, porque aquí me vayan a interpretar pobre hermano Palo, de chico que pasaba tanta hambre, por eso le gusta calentar el pancito de un día para otro. No, no, es un tema absolutamente de gusto, nada más. ¿Ya? Me gusta el pancito de la marraqueta que da 1 o 2 días y después echarle un poco de margarina nomás. Qué rico. Bueno. Volvamos a nuestro tema, hermanos. Los macedonios experimentaron pobreza. La iglesia de Mirna. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 9. La única iglesia a la cual, ¿cierto?, no hay una reprensión, contra la cual no hay una reprensión. Apocalipsis 2, versículo 9. El Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. ¿Ya? La idea es, eres pobre terrenalmente, pero eres rico espiritualmente. Esa es la idea. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los hermanos de Mirna también eran gente pobre, en el sentido de que no eran acaudalados ni tenían una situación socioeconómica estable, ¿ya?
Pobreza, vuelvo a decir, no significa que se estaban muriendo de hambre, que estaban comiendo comida rancia. No, no, hermano, no. Pero sí, no tenían. No tenían esa realidad que se supone que deberíamos tener nosotros si creyéramos en esta falsa doctrina del Evangelio de la Prosperidad. ¿Ya? O sea, la Biblia es clara en mostrarnos que hubieron cristianos que pasaron necesidades. ¿Ya? El caso de la iglesia de Jerusalén y su tiempo de fuerte necesidad. Hechos capítulo 11 nos dice que sí pasaron necesidad. Ahora, sí, significa que no siempre estuvieron pobres, ¿ya? Que después eso pasó, correcto, pero sí se puede dar que un cristiano pase alguna necesidad, pero Dios se encarga de suplirla. ¿Sí? Lo que sí muestra esto claramente es que eso de que un cristiano no puede padecer una necesidad no es para nada enseñado en la Biblia eso, todo lo contrario. Dios tiene propósitos cuando tenemos necesidades. Hechos capítulo 11, ¿sí? Versículos 28 al 30, dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, porque esa hambre vino a Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los hermanos en Judea comenzaron por esta hambruna general que vino, empezaron a padecer necesidad. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Tocó a sus hijos, ¿sí? Para motivar la generosidad de ellos. Fíjense cómo Dios tiene propósitos. Hace que un hijo suyo, una hija suya, entre en un tiempo de necesidad, ¿sí? Ese tiempo de necesidad hace que ese hijo y esa hija de Dios se acerquen al Señor en oración, pidiendo que el Señor les ayude. Pero Dios también al mismo tiempo está tocando corazones en respuesta a sus hijos, pero también en su propósito para tocar a otros hijos que tienen para cuidar y bendecir a estos hermanos que están pasando necesidad. Eso muestra la realidad del cuerpo. La iglesia es así. Por eso, los que tienen, ¿cierto?, una solvencia económica, ayudan a los que no la tienen. ¿Sí? Siempre hay un tema en la iglesia apostólica, un tema social, de apoyo práctico, ¿sí?, al necesitado. Juan lo dice muy claro en su primera carta. Si tú ves a tu hermano teniendo necesidad y tú le dices, anda, ¿cierto?, que el Señor te bendiga, yo oraré por ti. Entonces Juan dice, pero ¿de qué estamos hablando? Y luego los dice, hijitos, no hablemos de palabra, sino con hechos. O sea, está la necesidad, yo tengo que actuar en base a esa necesidad. Y Dios me usa a mí para suplir la necesidad del que tiene necesidad. ¿Ya? Esa es la forma en que Dios actúa. Por lo tanto, las riquezas no siempre van a ser una realidad para los hijos de Dios. ¿Ya? Ahora, esta hambre, por ejemplo, que vino en el año 46 después de Cristo, fue la razón de que se comenzara a levantar una ofrenda, ¿no? De esa ofrenda estaba hablando el apóstol Pablo a los Corintios, que lo leímos en delante, ¿ya? Y fue la ofrenda que mandaron los hermanos macedonios, qué lindo ellos teniendo necesidad, ¿sí? Pero tenían un corazón tan generoso que le dijeron, Pablo, por favor, permítenos ofrendar. Pablo les puede haber dicho, pero si ustedes están casi tan necesitados como los hermanos de Judea, ¿ya? Pero ellos dicen, no importa, ¿ya? Ellos tienen menos que nosotros, queremos darles. Y obviamente que Dios no solamente es honrado con esa actitud, sino que Dios respalda. Y sin lugar a dudas, Dios proveyó para sus hijos macedonios, ¿ya? Podríamos calcular, hermanos, que la necesidad de estos hermanos de Judea pudieron haber sido alrededor de unos 10 años de necesidad, ¿sí? Miren, el hambre vino en el año 46 después de Cristo, ¿sí? Ahí comenzó la necesidad, el hambre, ¿sí? La carta a los Corintios
La primera fue escrita en el año 54, o sea, casi de años después, ¿no? 8 años después, o 55. Estas que muestran, ¿cierto?, que todavía se estaba haciendo ofrenda para los santos en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces ya eso nos muestra de más o menos la cantidad de años que tuvo de necesidad a los hermanos en Judea. ¿Ya? La carta a los romanos fue escrita aproximadamente en el 57, 58, ¿cierto? También muestra ahí que se hacía ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, Romanos 15. Entonces, hermanos, no fue un añito, 2 añitos, fue varios años que nuestros hermanos en Judea, en Jerusalén, pasaron necesidad, pero las iglesias suplieron esa necesidad, ¿cierto? Los hijos del Señor suplieron la necesidad de sus hermanos. Es así como funciona la iglesia del Señor, como funciona el cuerpo de Cristo, o así debería funcionar. Bien. Ahora, ¿cuál fue, por ejemplo, el caso de algunos hombres con respecto a ciertas situaciones de riquezas? Veamos, por ejemplo, el caso de Moisés. Hebreos capítulo 11. Ya, y con esto ya vamos a ir terminando, hermanos. Veamos el caso de Moisés. La próxima semana vamos a ver el caso de Pablo. Hebreos 11. Todos conocemos la historia de Moisés. Saben muy bien que tuvo una situación esplendidísimamente maravillosa los primeros 40 años de vida. Hijo adoptivo de la princesa de Egipto. O sea, el hombre comió de lo mejor, se alimentó de lo mejor, tuvo de lo mejor, en todo sentido. Capítulo 11, versículos 24 y 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, no es que haya sido un mal agradecido con la hija de Faraón. Sin lugar a dudas la siguió honrando, la siguió amando. Pero aquí el énfasis está en que él, sí, rechazó ese estado, esa forma de vida que le llevaba a tener al ser hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿sí? O sea, más riquezas que las que él tenía, esa es la idea, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí está la clave, mis queridos hermanos, creo, para nosotros como hijos de Dios, para todos los hijos de Dios. Es ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es mi enfoque? Si mi enfoque es terrenal, voy a querer avanzar más y más en tener una estabilidad socioeconómica, ojalá lo mejor y cada vez mejor y ascender. O sea, ojalá riquezas para estar tranquilo, para poder vivir tranquilo, ya sin ninguna necesidad. Pero cuando el enfoque, nuestro enfoque no es terrenal, sino espiritual y celestial, ¿ya? Ese enfoque de riquezas terrenales comienza a perder su fuerza. Porque sabemos, como dijimos con el tema de la muerte, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. De aquí es donde vienen, ¿cierto?, los famosos dichos. Llegué a esta tierra con nada, ¿cierto? Como decía mi papito, Pilushenko, decía mi viejo, llegué Pilushenko y así me voy a ir también. Porque aunque si partiera, hermanos queridos, bueno, ahí tengo dicho que no quiero que me pongan ni terno, ninguna de esas cosas, pero ya me pondrían terno, bien bonito el hermano Pablo. Pero eso no va a durar mucho rato ahí, ¿no? Así que tampoco significa que me voy a ir con ese terno, porque ese terno se va a pudrir con mi cuerpo, ¿ya? Así que, hermanos, la idea de Moisés es la actitud de Moisés, ¿ya? La actitud de Moisés es, tengo puesta la mirada en el galardón, ¿sí? Allá, junto al Señor. Esas son mis riquezas. Mis riquezas están puestas en el cielo y no aquí en la tierra. ¿A qué nos suena eso?
espero que les suene igual que a mí al Sermón del Monte. Háganse tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra. Hermano, Moisés es presentado por el escritor de Hebreos, ¿sí? Así como con una perspectiva cristiana, aunque él no era cristiano porque en ese tiempo Cristo todavía no venía, ¿no? Pero como un hijo de Dios, como un hombre que sabía que su reino, al igual como dijo el Señor Jesucristo, no es de esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestras riquezas tienen que estar arriba. De eso vamos a hablar un poquito más detenidamente la próxima semana con la ayuda del Señor. Bien, mis queridos hermanos, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Recuerden que todavía no terminamos el tema. ¿Ya? Dios puede querer que algún hijo de Dios sea rico, claro, Él lo puede, pero todo tiene que ver con su voluntad. Lo que sí yo creo que ningún cristiano puede ser es multimillonario, alguien que siga haciendo más riqueza, más riqueza. No, yo creo que alguien rico tiene que ir siempre despojándose de riqueza y siempre ayudando al necesitado. Pero esas son conclusiones que vamos a llegar con la ayuda del Señor la próxima semana, si Dios nos dispone de otra cosa. Bien, mis amados hermanos, si no hay ninguna duda, ninguna acotación, entonces oramos al Señor, ¿ya?